Hola, soy Lucía Jiménez López y vengo a presentaros mi investigación, El nuevo vampirismo, un estudio acerca del vampiro racializado. Lo primero sería el porqué de mi estudio. Bueno, digamos que en estos últimos años he podido notar que se han hecho más productos audiovisuales acerca del vampirismo de lo habitual en lo que llevamos de 6 años para atrás. Nos referimos a películas como Nosferatu de hace más o menos 2 años o series como Midnight Mass. La popularidad del vampiro no va acompañada solamente del vampiro clásico que tenemos normalmente acostumbrados, como sería el caso de Nosferatu, sino también que ha resurgido la figura del vampiro racializado, con series y películas como Sinners, que ha sido recientemente multinominada en los Oscars, y la serie Entrevista con el vampiro, que es una adaptación de la novela de Anne Rice. Aunque la figura del vampiro racializado no es algo nuevo dentro de nuestro panorama cultural. Para poder explicar esto hay que mirar un poquito atrás. En 1966 se fundó el Partido Revolucionario Black Panther Party, que intentaba luchar contra la brutalidad policial que sufría la población afroamericana, y a la vez intentaban poner en marcha programas sociales que ayudase a la integración de la comunidad afroamericana dentro de la sociedad estadounidense. Es así como surgió el movimiento Blaxploitation, que pretendía coger modelos y personajes tradicionalmente blancos y ajustarlo a la medida para que pudieran transformarse en personajes afroamericanos. Es así como dentro del cine de terror se cogieron personajes y tópicos como fueron, por ejemplo, Drácula o Frankenstein, y salieron películas como Blackstein, Blácula o Mr. Black y Mr. Hyde. Es por tanto cuando vimos al primer vampiro racializado en la película de Blácula. En esos años, que fueron en los años 70, también aparecieron otras películas como fueron Granja and Hess. En ambas, tanto en Granja and Hess como en Blácula, vemos un vampirismo no solamente racializado, sino también muy involucrado con la cultura afroamericana. En vez de ser un conde de Europa del Este como era el conde Drácula, Blácula es un conde de África. Granja and Hess, una pareja, en vez de ser convertida siendo mordida por un vampiro, son convertidas gracias a un puñal africano. Vemos, por tanto, un vampirismo muy relacionado con la cultura afroamericana. En este movimiento del Blaxploitation no solamente se quedó en temas audiovisuales, la compañía de Marvel no se quedó atrás y creó un personaje como es Blade, que es también un vampiro. Vemos como en este momento del Blaxploitation se puso de moda el vampirismo con la cultura afroamericana. Sin embargo, en la década de los 2000 vemos como el vampiro racializado se queda un poco más secundado. Ya no es un personaje principal, ya no es el protagonista, es el amigo o sinceramente un personaje muy segundo. Esto lo podemos ver en sagas como la saga Crepúsculo con el personaje de Loren, o incluso en series como True Blood o The Vampire Diaries con personajes como Tara o Marcel. Es por ello que me parecía muy interesante a un nivel investigador averiguar por qué en un escenario, sobre todo post Black Lives Matter y con la reelección de Trump en la presidencia estadounidense, por qué había vuelto a surgir la figura del vampiro racializado, sobre todo, como he dicho antes, en este momento sociopolítico y cultural tan importante como en el que estamos viviendo. Es, por tanto, el objetivo de mi investigación comprobar cómo la figura del vampiro racializado ha podido cambiar y transformarse a lo largo de los años según el momento político y cultural en el que nos encontremos, y sobre todo saber cuál es la reacción y opinión de los fans del cine de vampiros a la vuelta de esta figura e indagar un poquito en la metáfora de la misma. Para la metodología utilizamos una metodología, para la redundancia, cualitativa, en la que primero hicimos una revisión bibliográfica acerca de todo aquello que se había escrito tanto de vampiros como del vampiro racializado, y a su vez utilizamos un focus group o grupo de discusión para saber y averiguar cuáles eran la opinión de los fans del cine de vampiros sobre el resurgir del vampiro racializado. Para los focus group lo que hicimos es hacer 4 y lo que pretendía era coger la mayor muestra posible de personas. Por tanto, intentamos coger a personas que, uno, no tuvieran la misma edad, y 2, tampoco tuvieran el mismo nivel de estudios o cultural, que tuvieran distintas carreras. Por tanto, escogimos 4 grupos de discusión. El primero estaba formado por estudiantes de Sevilla de Comunicación Audiovisual,
el segundo estaba formado por estudiantes de Historia y Ciencias de Carmona, el pueblo de Sevilla, el tercero estaba formado por miembros de la comunidad gótica de Sevilla y el cuarto estaba formado por un grupo de mujeres mayores de 50 que son miembros de un club de lectura del barrio de Sevilla Este. Los resultados que obtuvimos en los distintos grupos de discusión que realizamos fueron los siguientes. En primer lugar, la mayoría de los participantes, por no decir todos, cuando pensaban en un vampiro lo que se imaginaban era a una persona o un ser mayoritariamente blanco. Ninguna de las personas respondió que lo primero que se imaginaban era una persona racializada. Los participantes comentaron que se podía deber en parte a que mayoritariamente el estereotipo que tenían en sus cabezas era aquello del conde Drácula, y como el conde Drácula es de Europa del Este, pues eso había ayudado a que su imaginario cultural acerca del vampiro se moldease en torno a él. Por otro lado, en relación a qué metáfora es la que hay detrás de el vampiro racializado, hubo distintas respuestas. Por un lado, muchos de los participantes comentaron cómo podría deberse a lo mejor a una metáfora reivindicativa, que quisiesen decir a través de ella de que ahora los vampiros afroamericanos eran monstruos ajenos a las políticas humanas y que entonces podrían vengarse de aquellos que habían estado abusados de ellos durante los siglos. Por otro lado, otras personas comentaron cómo también podía deberse a una metáfora de comunidad, ya que si todos nosotros somos monstruos, entonces no hay ninguna diferencia entre nosotros. Luego, en lo referente a si hay una relación entre la cultura afroamericana y el vampirismo, la mayoría de los participantes pensaron que no había ninguna, ya que creen que cuando cualquier persona se hace vampiro, todo aquello que guarda relación con su vida humana anterior queda desperdigado y nadie se acuerda de ello. Pero muchos de los participantes notaron cómo, específicamente en la película Sinners, sí se guarda un poco más de relación, ya que la música es lo que mueve a la película y por tanto incluso hasta el final la comunidad afroamericana de la película recordaba sus raíces musicales, pero en la mayoría de los casos piensan que no hay ninguna relación. Luego hubieron algunas críticas en relación a cómo mayoritariamente los vampiros blancos en este tipo de películas son los que transforman a la persona negra en vampiro y no al revés. Muchos de los participantes notaron como esto pensaban que se debían a un poco un mensaje de supremacía blanca o que incluso directores o productores pensaban que no era lo suficiente realista que un vampiro original fuese negro en vez de blanco. En relación a si la política actual influye o no en que se hayan dado este tipo de productos audiovisuales, todos los participantes dijeron que sí, existe una relación entre la política actual y este tipo de productos audiovisuales. La mayoría pensaban que era debido a un inclusismo, a que ahora se está intentando diversificar muchísimo tanto series como películas, poniendo personajes de todo tipo de razas y de lugares, mientras que otros pensaban que era más reivindicativo debido a la situación estadounidense que se está viviendo en la actualidad, con no solo la brutalidad policial y la reelección del presidente Trump, sino también debido a los agentes migratorios de ICE. Las conclusiones que he podido sacar de esta investigación son, en primer lugar, cómo si existe una influencia del momento político y cultural que estamos viviendo en este momento para la construcción de estos personajes y el resurgir de la figura del vampiro racializado, ya que tanto Louis en Entrevista con el vampiro, tanto los gemelos Smoke y Stack en la película de Sinners son personajes complejos, con unos arcos de personajes con subidas y bajadas y que están claramente influenciados por su cultura afroamericana. Su vampirismo está muy unida a ella y no vemos que haya una disonancia entre su humanidad y su vampirismo. Por otro lado, he podido comprobar cómo los fans del cine de vampiros aceptan plenamente el resurgir de esta figura e incluso piensan que puede ser bueno para quitar el estereotipo del vampiro que sigue el modelo del Drácula de Bram Stoker, ya que piensan que esto ha seguido viviendo durante el imaginario cultural por ser el más conocido y que estaría bien diversificar esta figura, ya que un monstruo es un monstruo y realmente cualquier persona puede ser un vampiro. Para futuras investigaciones estaría muy interesante poder echarle un vistazo a cómo se construye la vampira racializada y qué diferencias podemos encontrar en su construcción con el vampiro racializado.
Muchas gracias por su atención y estoy a la espera de vuestras preguntas y comentarios. Gracias.